y tenemos una buenas noches, Daniel Galoto lo saluda. Buenas noches, Daniel. Muchas gracias por el llamado. Y Le también aclaro está con que escucho el muy mal, amigo. Daniel. ¿Perdón? Hola. Sí, no le escuché bien. Le aclaro que yo estoy escuchando muy mal, no por mi audición, sino lo escucho muy lejano. Bueno, ahí el control seguramente ya habrán de aumentar el volumen. Ahí me escucha un poquito mejor. Sí, un poquito mejor, sí, desde luego. Bueno, lo saluda también Emiliano Penelas, mi compañero aquí en Independiente, el gran campeón, en Radio Gama, M1490. Muy buenas noches Muy, y muy feliz agradecido cumpleaños, por don el Carlos. llamado y el recuerdo. Sí, muy buenas noches y feliz cumpleaños, don Carlos. ¿Cómo? Muy buenas noches y feliz cumpleaños. Buenas noches, muchas gracias, muchas gracias por el recuerdo y por el saludo. Don Carlos, ¿cómo fue que su papá lo hizo hincha de Independiente? ¿Recuerda aquel momento del primer carnet del rojo? Y fue por allá por el año en 1935. Cuéntenos la historia, por favor. Exactamente, soy socio de Independiente desde el 22 de febrero de 1935. Extraordinario, es toda una vida. ¿Y qué recuerda de aquellos primeros días junto a Independiente, aquella primera vez que fue a la cancha, los primeros partidos? Y bueno, sí, con mi padre, y desde luego que me llevaba mi padre a la cancha, y bueno, sí, tengo siempre muchos recuerdos de ello. Por ejemplo, de cuando siempre recuerdo aquella época gloriosa de Independiente, ¿no? Más o menos los partidos los recuerdo a través del año fines del 35. Y recuerdo la inauguración del estadio de River oficialmente, en partidos oficiales contra Independiente, lo recuerdo siempre como un recuerdo permanente, en aquel partido que Independiente gana 4-2. Claro, que no es el de la pilada de Capote de la Mata, ¿no? Sino es el otro partido siguiente. No, eso fue el año siguiente, el 12 de octubre del año siguiente. El Ahí ganó también 39. Independiente 3-2. Cosa que repitió también en 1940, que ganó 2-1. O sea, tres partidos seguidos. Tres partidos seguidos ganó el Monumental. Exactamente, los 38, 39 y 40. Época gloriosa de Independiente. Qué bueno, ¿no? Como sucedieron años después otros, ¿no? Tenemos Exactamente. muchos años de triunfos. Cuéntenos, don Carlos, cómo fue la triple corona de esos años. ¿Por qué ganó la triple corona Independiente ahí en el bicampeonato 38 y 39? Bueno, porque se jugaba la Copa con el campeón uruguayo, que creo que era la Copa Aldao, ¿no es cierto? Sí. Sí. Y la del año 38 la jugó contra Peñarol y la del 39 contra Nacional. Y a su vez, ese era uno de los títulos, y el otro era contra el campeón de la Asociación Rosarina, que entonces no intervenía acá en el campeonato de la Liga acá en los, digamos, metropolitano, ¿no? También. Un año se le ganó a Rosario Central y otro a Central Córdoba.
bueno, justamente Central Córdoba, el equipo de Capote de la Mata, ¿no? Sí, Donde pero había jugado. todavía no jugaba, ¿no? En ese partido no jugó Capote para ellos. Ya Capote estaba acá. Claro, estaba con los rojos. Capote se incorpora acá en el año 37. Don Carlos, cuéntenos cómo fue la historia de las camisetas de Independiente, que usted fue participante, conocedor de algún momento de alguna de ellas. Bueno, no sé, en referencia a usted se refiere a colores, Sí, a los colores y cuando Estudiantes le regaló la camiseta Independiente, aquella anécdota que usted contó. Bueno, sí, en aquellos años la alternativa de Independiente tenía muy buenas relaciones con Estudiantes de La Plata y a su vez la alternativa en aquellos años era Independiente usaba la camiseta de Estudiantes de La Plata. Ajá. Bien, bien. Había muy buena relación entre sus dirigentes, ¿no es cierto? Hay afinidad. ¿Y la blanca con vivos azules cuando la vio que la usaba Independiente en esos primeros años de profesionalismo? No, yo la vi muchos años después, no la recuerdo, pero en aquellos años no la recuerdo. Ajá. O sea que usaba la roja con vivos blancos, que es la camisa con botones blancos, y el bolsillo con la arista, con el capitel blanco, como en la época del 50, ¿verdad? Cuando Michele Checonato, Lacasio Bonelli y Grillo Sí, Club. era muy linda como camisa, se usaba también por los años 45. Ajá. No como camisa, que era camisa en realidad. Era una camisa, sí, sí, sí. ¿Y qué recuerda de la conquista del 48? Del 38-39, después Independiente pasa al 48, ¿verdad? Que es el año que se produce la huelga. Claro, bueno, el último partido como Independiente también lo gana en cancha de River 4-3 con las primeras y a la semana siguiente se declara la huelga de profesionales y viene el éxodo a Colombia y terminan los últimos partidos jugando con jugadores amateurs. Independiente logró el campeonato en el 48. Ajá. Ahí jugaba Nito Veiga. Sí, entre otros, bueno, sí, entre otros, para Midani, Gabriel Gil, que ahí hizo el gol con Racing en cancha de San Lorenzo. Uno de los hermanos Gil, fueron 3 hermanos que integraron Independiente, ¿no es cierto? Bien, bien. Del 48... Gil, Gabriel Gil y Rubén Gil. Ajá. Del 48 pasamos a 1960. ¿Se acuerda que se compraron a 3 uruguayos? Sí, exactamente, desde luego. ¿Cómo no? Desde luego, Tomás Roland, Silveira y Lousa. Exacto. Una gran conquista, ¿no? Sí, sí. Y Independiente dio la casualidad que en el último partido, la última fecha, Independiente juega en la cancha de Atlanta y perdimos 1-0, lamentablemente. Perdimos 1-0, que se pierde el gol Garro solo frente al arco. Pero fue la primera vez que se televisó 2 partidos al mismo tiempo. Canal 7 blanco y negro. Mitad de pantalla izquierda para un partido, mitad de pantalla derecha para otro partido. Fue la primera vez que se televisaron 2 partidos al mismo tiempo. Y Racing le ganó a Argentinos, por eso Independiente salió campeón, ¿verdad? Exactamente. Si fuera hoy sería un escándalo para los partidarios de Racing. Pero en aquel momento había muy buenas relaciones con Racing. Sí, era muy distinto todo. Es así que cuando Racing sale campeón del mundo, Independiente como homenaje, hubo una placa de Independiente en la sede de Racing por los 2 años colocada, ¿no es cierto? Sí, después primero le robaron los escuditos y después la dirigencia de Racing decidió retirar la placa, ¿no? Sí, exactamente. Don Carlos,
Cuéntenos cómo fue su ingreso a la agrupación Lista Roja. Bueno, no, mi agrupación fue muy tardíamente, por fines del año 69, y invitado especialmente. Independiente tenía una crisis futbolística y bueno, para colaborar un poco el tema futbolístico, y lo hice conjuntamente. Nos hicimos un poquito cargo del tema fútbol profesional de Pedro Iso y quien le habla, ¿no? Fines del 69, principios del 70, que después en el 70 se logró el título con aquel gol de Lazalde en cancha de Racing. Qué partido, ¿verdad? El domingo se suspendió porque llovió, jugamos el lunes. Sí, se jugó un lunes. Ya no estábamos, no estaba Lista Roja, se habían perdido las elecciones del año 70, ¿no? Contra la agrupación Independiente. Exactamente, pero el club lo dejamos con el equipo puntero en el momento de haber perdido. Don Carlos, ¿se acuerda los 3 penales de Talavini? Sí, bueno, fueron en ese mismo partido. Sí. El árbitro muy bien, ¿verdad? ¿Cómo? El árbitro muy bien. Desde luego, no hizo más que cumplir el reglamento. Exactamente, porque el penal, el Ceja se adelantaba los 2 primeros penales que pateó Talavini y entonces lo volvió a repetir, hasta que en el tercero convirtió el gol Aníbal Talavini. Hubo repetición, desde luego. Muy bien. Ahí le dejo las preguntas a mi compañero Emiliano Penela. Adelante, Emiliano. Estamos en el 70, vamos al 71, a ver qué pasó. Bueno, en el 71, en ese Metropolitano, pasó también un hecho curioso, ¿no? ¿Cómo fue ese último partido, que la cancha se empezó a llenar a medida que la gente... Bueno, sí, no, yo ya no estaba en la dirigencia del club, lo recuerdo desde afuera, como tantos otros hechos, ¿no? ¿Pero estaba ese día en la cancha? No, ese día no estaba en la cancha, no, justamente. ¿Y qué recuerdos tiene? ¿Qué recuerdos tiene de ese título? Bueno, una alegría más, ¿no es cierto? Fue una década de muchos triunfos independientes. Uh-huh. Que comienzan ahí y terminan por el título del 78, el Nacional 78, ¿no? Una década gloriosa esa de Independiente, ¿no? Sí, Independiente en la década tiene más títulos que en total de títulos son más que la década, que los 10 años. Creo que son 12 títulos en 10 años. ¿Y hoy cómo se valoraría ese equipo hoy, en este fútbol hiperprofesionalizado? Bueno, es otra época, ha cambiado todo, ¿no es cierto? El mundo ha cambiado. Estamos viviendo otra época, otro fútbol, otro tipo de fútbol, es todo distinto. Falta que Independiente se adapte y lleguemos otra vez para lograr los triunfos del pasado. Y a los ojos de hoy, usted que vio toda esta gran historia de Independiente, ¿cómo se logra eso? Porque estábamos hablando antes con Daniel, que Independiente en algún momento tiene que volver a ser. No doy mi imaginación actual para tanto, ¿no es cierto? Serán los nuevos que tienen que crear nuevas condiciones. Y volviendo un poco más atrás, a mí me interesa, de todos los jugadores que usted vio por Independiente pasando, ¿no? ¿Cuál fue el que más lo sorprendió? Ese jugador que usted dice, bueno, la verdad que era un fenómeno. Obviamente que, no sé, por ahí Bocini es el que está más cerca de la memoria, el que más gente vio. Hubo tantos que sería injusto nombrar alguno. Tuvo mucha gloria ese Independiente, ¿no es cierto?
Entonces le puedo preguntar por algunos que no vimos o que vimos muy poco. Que están siempre en la memoria de todos, ¿no? Pero son muchos. ¿Cómo era Arsenio Erico? Bueno, un fenómeno inigualable, por eso le digo que son fenómenos inigualables, ¿no? No es cierto que no se repiten. ¿Era así como decían, lo que saltaba, lo que iba a buscar arriba, lo que peleaba, el olfato goleador? Sí, desde luego que sí. Era algo que pareciera algo sobrenatural. Y ya que estamos, Capote de la Mata. También tres fenómenos, y Antonio Sastre, tres fenómenos. Que esa delantera en la cual no siempre fue, porque como tercero central fue en el 38 y 39 y 40, pero en 37 no jugaba Sastre como número 10 o interior izquierdo. Independiente logra 413 goles, ¿no? En los 4 torneos conquistan 413 goles. Es una cifra astronómica hoy, ¿no? Yo creo que sí. Desde luego, está de más decirlo. Un año de 115 que es el récord, ¿no? El año claro. 38. Sí. Y de todos los títulos que usted vio de Independiente, ¿cuál fue el que más celebró? Y bueno, fueron tantos. Yo creo que ese celebró todo mucho, ¿no es cierto? No sé, le pregunto por... Sí, digo, le pregunto, no sé, alguna Copa Libertadores, el Campeonato Mundial con la Juventus, el torneo 78 con Talleres. Bueno, un partido memorable, ese es un partido que queda para la historia, el que usted acaba de mencionar, ¿no es cierto? Pero un partido muy emocionante fue aquel que no fue final, pero que le gana Independiente a Olín, a los paraguayos por la Libertadores del 84, ¿no es cierto? Con el gol de Buffarini en los 90 minutos. Exactamente, en una cancha que estaba en malas condiciones, ¿no? No, ese día no estaba en malas condiciones. El que estaba en buenas condiciones fue el día que se jugó con los chilenos, creo. Ese día lo estábamos perdiendo 2-1, faltando pocos minutos, y lo dio vuelta Independiente, ¿no? Con aquel gol de Buffarini. El famoso gol de Buffarini, la corrida de Barberón, el pase de Bochini, eso fue muy emocionante. Don Carlos, ¿cuántas veces estuvo como vicepresidente de Independiente? Bueno, en 4 periodos que eran de 3 años, ¿cierto? 4 veces vicepresidente de Independiente. ¿A quién acompañó en su calidad de vicepresidente? ¿A cuáles presidentes? Bueno, la primera fórmula era Grondona y Jorge Botado, con los cuales compartía. En la segunda era otra vez Grondona, Pedro Iso. Y en la tercera compartía con Pedro Iso al frente y Arzuaga segundo, tercero. Y en la última estaba otra vez Pedro Iso, 88-90, no fue eso. Que fue el último título de torneos largos. Exactamente. A su vez, en el 83-64 fui presidente del Departamento de Fútbol Profesional. ¿Qué recuerdos tiene? 88-89 lo mismo. Me gustaría que le contara a la juventud, a la gente de hoy de Independiente, cómo se convivía en Independiente, la lista roja, la agrupación, cómo era votar. Bueno, con una armonía, no, desde luego.
yo- que es lo esencial para que todo vaya como corresponde. La unión hace la fuerza. ¿Cómo era Botaro, por ejemplo? Ah, Carlos Botaro. una gran personalidad tenía Jorge, una gran persona, ¿no es cierto? Jorge, el hijo de Carlos, sí. Y justamente recuerda las reuniones que se hacían comandando Jorge Botaro con personalidades independientes para conocer las necesidades de las distintas áreas y cómo iba la vida interna del club. Y desde luego, era periódico, eso era una cosa, era frecuente, ¿no? Bien. Era frecuente. ¿Cómo se manejaba el club? ¿Cómo se manejaba el club? ¿Cómo era una reunión de comisión directiva? ¿Cómo se decidía un contrato, la paga de un jugador? Y bueno, era una cosa común, ¿no? Había reuniones de comisión directiva semanalmente. Hace unos instantes le dije que eran otras formas de vida, la gente tenía menos compromiso, los directivos también, y había a su vez, se disponía de más tiempo seguramente para brindarle al club un poquito más. Y realmente las épocas que corren son muy difíciles. ¿Usted cuántos días a la semana o cuántas horas estaba en el club, en las oficinas, en el estadio? Era diario que se iba, ¿no es cierto? Por las tardes era un lugar de reunión. Don Carlos, ¿se acuerda de aquella, para nosotros y para todo Independiente, histórica mañana que estábamos muy tempranito en la doble visera con el intendente Ángel Díaz? Éramos los tres, Carlos Sola, Ángel Díaz y yo, y fue la primera parte, ¿no?, de la demolición de la doble visera, que recuperamos las placas y demás. ¿Qué se acuerda de aquella mañana, don Carlos, de aquella mañana que vivimos en la doble visera tan temprano? Y para mí es un triste recuerdo. ¿Cómo comenzó a caer la doble visera? Exactamente. Cuéntenos, por favor. ¿Cómo? Cuéntenos, por favor, qué vivió en aquel momento. No, un momento de tristeza. Fue muy triste aquello. Supongo que en ese momento se acordaba de aquellas tardes en que iba con su padre. ¿Cómo? ¿Se acordaba de entonces de aquellas tardes en que iba con su padre, como nos pasaba a todos los hinchas de Independiente? Bueno, sí. Lo recuerdo permanentemente a mi padre, desde luego, ¿no? Don Carlos lo llevo a los partidos con el Inter, ¿verdad? Herminio Sande y demás, de aquellas históricas jornadas del 64 y 65, con el estadio a full, ¿no? Con un 120% de capacidad, ¿no? Reventaba la cancha. Fueron un hecho realmente histórico, ¿verdad? El primer campeón de América y el primero en llegar a una final mundial para Independiente. Desde luego, desde luego. Fue de hecho Independiente contó con grandes dirigentes que hicieron posible esos éxitos, ¿no? A través de su dedicación. ¿Usted qué consejo le daría a los dirigentes actuales? No, yo no me considero para darles consejos a los demás. Pero si no puede dar un consejo usted, ¿quién, don Carlos? No, 89 años de socio, 89 años de socio independiente. No, que todo lo hagan con la corrección que corresponde. Y ya de por sí es un gran sacrificio que hacen a llegar a la dirección de un club, ¿no es cierto?
que lo que hagan lo hagan con corrección y dedicación. Exacto. ¿Qué jugadores han quedado en su memoria como ídolos? Bueno, son muchos, recién lo repetí que son tantos ídolos en particular, fueron muchos los grandes jugadores independientes, ¿cierto? Aquellos del pasado estaban en otra época que duraban tantos años en una institución y hoy al mismo tiempo casi son aves de paso a veces los jugadores porque por necesidades económicas del club y es todo tan distinto que no se puede comparar. Bien. ¿Le gustaría ver nuevamente Independiente coronando alguna copa internacional, don Carlos? Desde luego, espero que llegar. Quería haberlo visto campeón antes de llegar hasta aquí llegado, ¿no? Bien. 89 años de socio, ¿verdad, don Carlos? 88. 88, perfecto. Y usted nos mostró, ¿se acuerda? Para cuando estábamos nosotros con el museo, el futuro museo, que tiene toda la colección de todos los carnets, ¿no? Muy bonita, por cierto. Sí, fui guardando los carnets, los distintos cambios. Bueno, seguramente usted va a ocupar un lugar de honor, ¿no? Junto a Botaro, junto a Iso, junto a Cortés, Sobral, Pelboin, etcétera, Julio Grondona, de los directivos de Independiente que tanto han hecho por la institución, ¿no? Bueno, uno ha hecho lo que correspondía, actuar con la corrección que debe hacerlo. Emiliano. Sí, usted dice, creo yo, con un exceso de humildad, que no puede dar consejos y que obviamente los tiempos cambiaron. Pero en su época, por ejemplo, un socio iba a la sede y se lo podía cruzar, podía dialogar con usted, tomarse un café, sugerirle algo, preguntarle algo. Y seguramente es porque los directivos disponíamos de más tiempo para hacerlo y ahora no pueden hacerlo, ¿cierto? Son distintos tiempos. Pero también hoy por ahí hay otras formas de comunicación, ¿no? Pero a veces es un poco difícil llegar hasta el directivo para el socio. Bueno, común. Desconozco, estoy un poco lejano de la dirección. Y de todos los presidentes o de los dirigentes que vio pasar por Independiente, ¿a quién o quiénes destaca, de quiénes hablaría para contar cómo haría fueron? Mal destacar. Creo que todos lo han hecho con probidad. No quiero hacer críticas a nadie en este momento. Solamente, a los que llegaron. No digo críticas, digo alguien que diga, bueno, este fue un dirigente que hizo tal o tal cosa, o me sorprendió tal cosa. Creo que todos habrán querido hacer algo positivo para la institución, ¿no es cierto? ¿Cómo era Pedro Iso? Bueno, muy dedicado, con gran amor propio por lo que hacía, ¿no es cierto? Ahí he estado cercano y he estado juntos, lo hemos hecho con toda dedicación y con mucho amor por la institución. ¿Cómo ve el futuro de Independiente, don Carlos? ¿Cómo? ¿Cómo ve el futuro con esta llegada de Tevez que lo ha salvado de una situación difícil y busca un camino? Bueno, yo creo que está... La impresión es que está mucho más ordenado todo, ¿cierto? Bien. ¿Qué nos puede contar de la rivalidad entre Independiente y Racing? Usted que siempre ha vivido en Avellaneda. Y a propósito, Racing acaba de empatar con Central Córdoba 1-1. Un poquito ha pasado a ser un poco desmedido ese encono que hay entre las hinchadas, ¿no es cierto?
Una cosa era lo de la cargada semanal después de los partidos, y ahora hay un encono cada vez que se enfrentan, enfrentamientos que no son buenos. Bien, perfecto. Don Carlos, yo he tenido la suerte de compartir muchas jornadas con usted cuando tuve la suerte de que integrara la subcomisión del proyecto del museo, cuando compartimos en la cancha, cuando estuvimos en la oficina de nuestro querido y recordado doctor Jorge Eduardo Botaro, que tantos consejos nos dio, ¿no?, para el futuro de Independiente, lo mismo que en la oficina de Pedro Joaquín Iso, que tantos momentos compartimos en Independiente, en la cena de la lista roja, en las cenas que hacíamos en la casa de Gustavo Bareto y demás, ¿no? Tengo una gran admiración por usted, por su amor por Independiente. Te lo agradezco, y realmente lo tengo en el mismo cariño independentista que mi padre, mis tíos, ¿no? Porque lo conozco de hace tantos años que realmente yo era chico, ya tengo 74, dentro de poquito, de algunos días, el 20, cumplo 74, lo conozco prácticamente desde que llegó, ¿no? Tengo sus fotos en el momento de que estaba, por ejemplo, en el medio de la cancha entregando algún presente, alguna plaqueta, algún futbolista o algún acto, en fin, ¿no?, de toda su actividad y su desarrollo dentro de la actividad política de la agrupación Lista Roja. Yo le agradezco muchísimo esta entrevista para Independiente Gran Campeón y estos recuerdos de primera mano, ¿no?, para nuestro programa, junto a Emiliano, junto a Rubén, que está en la operación técnica, Ángeles en la producción. Sí, lo escucho, don Carlos, por favor. Bueno, no, le agradezco mucho la atención, el llamado y lo de demasiados elogios y lo mejor por su audición y lo mejor para usted y sus colaboradores y que siga con éxito lo que ustedes difunden. Bien, muchísimas gracias, don Carlos. Y arriba Independiente, arriba Independiente por siempre. Desde luego, esperando que llegue ahora a las finales de este torneo, ¿no es cierto? Exactamente. Bueno. Tu saludo, Emiliano, tu saludo para despedirlo. Bueno, don Carlos, la verdad, un placer enorme poder hablar con alguien que ha vivido la historia grande de Independiente, escucharlo así también. Felicitaciones por sus jóvenes 100 años. Que sean, bueno, y que sean más, que alcance para ver a Independiente como todos lo queremos, ganando un título local y un título internacional. Verlo campeón, ahí está, verlo campeón. Bueno, muy bien, muchas gracias por todo y éxitos. Muchas felicidades. Bueno, hasta siempre, adiós. Muy bien, una nota muy emotiva para los que queremos Independiente, para los que llevamos la camiseta roja en el corazón, ¿no? Porque recordamos la armonía que había en la institución, el cariño que todo el mundo expresaba por Independiente, tanto en la calle Ameguino como en la calle Italia, después en la calle Montes de Oca. Había rivalidad política, pero no había distanciamiento, porque eso perjudicaba a la institución. Ojalá que las nuevas camadas dirigenciales tomen los ejemplos de aquellos gloriosos directivos de Independiente que lo llevaron a lo más alto del mundo. Y qué humildad, ¿no? La de Carlos para decir que él no puede dar consejos. Si no puede dar consejos él, no queda nadie para dar consejos. Creo que con lo que dijo dio mucho más que un consejo. Y además, cómo recuerda toda la historia, ¿verdad? Qué memoria prodigiosa, ¿eh? Que vos imaginás, ¿no? Después de tantos años, lógicamente, habiendo vivido tanta gloria, él recuerde, ¿no?, con exactitud y precisión
detalles tan importantes, ¿no? Recuerda muchísimas más cosas, pero bueno, el tiempo es tirano, como dijo alguien en la radio, ¿no? Bueno, pero bien vale la nota para que quede también su testimonio. Sí, exactamente. Y el recuerdo, ¿no? Para los grandes próceres de Independiente, de la gente, de la dirigencia de Independiente, me emocioné, de la dirigencia de Independiente, tanto de la agrupación Independiente como de la lista roja, que en su momento llevaron al sitial, ¿no? Que Independiente aún ostenta, pese al paso de tantos años.